Es que ella me está preguntando que por favor puede esperar que me internet un poco más. Vamos a ver una práctica un poco más de cuando profesionalmente experimental. Entonces, todos los martes, las personas, bueno, para que se responde, y a la siguiente estamos haciendo una lista de separados interesantes y cosas y les voy mostrando poco a poco cómo hacer. Qué pena con ustedes. Igual creo que hay un conflicto acá en la casa, hay un conflicto de redes. Porque no, o sea, aparte de que hay un problema con Zoom, para mí, que me va a tocar cambiar la dirección de Zoom, que es la que cada rato se cierra, está bloqueando, o sea, no sé qué es lo que pasa, me toca llamar a un experto y que diga qué es lo que pasa. Porque mi computador no accede, es como si se quedara pensando entre todo lo que tiene disponible y no hace nada. Entonces, ahí está la cosa como un poquito complicada, pero bueno. Muchas gracias por entender, muchas gracias por esperar. Quería preguntarles, por ejemplo, del día de ayer, ¿qué fue para ustedes de utilidad con respecto a los dos instrumentos que vimos, que fue la lista de impacto y la matriz de percepción? Pensando, por ejemplo, en desarrollar un proyecto, porque entre otras cosas, pues nos va a tocar hacer el tema del proyecto y empezar a trabajar sobre las herramientas para poder avanzar en esto de dejar un plan de cómo volver a la universidad. Entonces, quisiera escucharlas, se quedaron pensando en que en esa encuesta de percepción, pues hay unos elementos que en este momento podemos empezar a retomar y pues ustedes me dirán, a ver por dónde orientamos este estudio. Voy a compartir pantalla para que lo recuerden, para que tengan como un poquito más de cercanía con esto, porque yo me imagino que de alguna forma estamos lejos. Entonces vimos una herramienta que se llama lista de impacto. La lista de impacto, obviamente, pues en este caso, para hacer un comparativo, digamos, aquí estaríamos comparando, por ejemplo, percepción de distintos programas, ¿sí? No sé si lo quieran manejar el estudio desde percepción de distintos programas o lo quieran hacer como una sola visión, encontrando en una sola respuesta, aunar a todo el mundo dentro del proceso de, digamos, como de investigación. Entonces, esta era la lista de impacto. Vamos a esperar a que sea grande para que la podamos ver. Entonces, ayer hicimos el ejercicio de comparar Pfizer, Sinovac, Moderna, AstraZeneca y dejamos un espacio para otro, ¿sí? En este espacio, pues les decía yo que el otro lo que permite es como en el caso de que yo sea otra vacuna, por ejemplo, que sea Sputnik o que sea Janssen, que me permita a mí identificar cómo estoy versus la competencia. Entonces, en el caso de que yo tenga para este estudio que no tiene, me separo, no tiene nada que ver con lo que podría ser el estudio para universitaria, de volver a una universidad y hacer un regreso feliz revisando una cantidad de conceptos. En este caso, por ejemplo, yo estaría pensando que si mi visión es en 5 años o en 4 años empezar a aparecer como marca y como nombre al lado de las grandes, pongámosle que estos fueran los hoteles, ¿sí? Entonces tenemos un hotel Sheraton, un hotel Radisson, tenemos un hotel Hilton, en fin. Y resulta que yo tengo un hotel que se llama Doña Juana
Y resulta que los hoteles que tienen una muy buena ocupación en la ciudad son los que corresponden específicamente a cadenas grandes hoteleras. Y yo aspiro, dentro de mi visión, a verme codo a codo con los grandes hoteles. Entonces yo aquí sería otro, esperando que las personas a las que yo les aplique el instrumento me tengan en cuenta. Y si me tienen en cuenta, pues ya voy a ver que efectivamente aparecí en el imaginario del consumidor, que es algo que a veces no pasa. En fin, bueno, aquí podríamos utilizar lista de impacto para ver los resultados por facultad. O sea, podría ser que fuera psicología, que fuera administración, que fuera ingeniería de sistemas, como para conocer específicamente qué es lo que piensan ellos. Lo omitiría en caso tal de que fuera una investigación proyectada única y exclusivamente a conocer el concepto general, es decir, no profundizar en lo que piensan los otros programas. Tenemos una encuesta de percepción y en esas encuestas de percepción sí podríamos empezar a hacer un estudio general. ¿Por qué? Porque yo puedo poner distintos tipos de concepto que estarían relacionándose con la percepción que la gente tiene de volver a la universidad. Entonces, por ejemplo, ahí tengo que tomar como con el yin y el yang situaciones que son positivas y situaciones que son negativas. ¿Qué me alejan de tomar la decisión de volver a la universidad y qué me acerca a nivel de concepto para volver a la universidad? Entonces, por ejemplo, los de la noche hicieron un ejercicio y en ese ejercicio dice, por ejemplo, hay unas condiciones de acceso. Claro, el panorama de la noche es diferente al panorama de día. Entonces, en acceso tengo tema de transporte, tema de horario, tema de puntualidad y tema de comodidad. ¿Sí? ¿Qué transporte tengo para ir que jugaría en contra o a favor de volver a la universidad? El horario, que en horario nocturno, pues a nivel de seguridad, por ejemplo, se complica el horario nocturno, menos complicado el horario día. Y a nivel de puntualidad, ¿qué tan temprano puedo llegar yo a la universidad sin que esto me genere conflicto? Por una razón, por ejemplo, la gente que está trabajando y que está en los horarios de la noche ha tenido mucho inconveniente porque era mejor cuando estaban presencialmente en sus empresas. Entonces, pedían permiso para salir a las 5 de la tarde para dirigirse a la universidad y llegaban perfecto a las 6 de la tarde. Resulta que ahora ya la cosa no es así, porque como la gente está trabajando virtualmente, las empresas no entienden que las personas tienen que ir presencialmente a la universidad. Entonces, si trabajan hasta las 6 en su casa de manera virtual y tienen que regresar a la universidad, pues van a llegar siempre tarde porque van a estar llegando casi a las 7 de la noche. Esos fueron los conceptos que anoche encontraron desde el punto de vista de acceso. Desde el punto de vista del aprendizaje, entonces, cotejaron si es necesaria o no es necesaria la, la virtualidad o la presencialidad. Entonces ahí está la virtualidad, la presencialidad y qué necesidades de aprendizaje tiene la persona. Obviamente cuando hay materias que son teórico-prácticas o pues totalmente prácticas, aunque a veces nosotros en el panorama universitario no tenemos mucho asignaturas de carácter práctico. Ahí hay otra diferencia que se abre que quiero comentárselas. Normalmente en la parte profesional nos hemos encontrado con los estudiantes que quieren que las materias solamente sean prácticas, prácticas, prácticas. Esa es una caracterización de los técnicos y de los tecnólogos, que solo trabajan en el hacer. Nosotros estamos desde lo profesional muy orientados a tener muy claro cuál es el concepto del conocimiento, es decir, a pensar, a tener clase magistral con una parte teórica, pero el estudiante se cohíbe y dice, no, yo tengo que estar haciendo todo el tiempo. No, esa es una característica de los técnicos. La característica del profesional es que tiene clases magistrales para ampliar el conocimiento, para fortalecer el pensamiento. Aquí se nos abre entonces una categoría y es esta categoría del aprendizaje. ¿Estamos aprendiendo
o no estamos aprendiendo. Hay cosas que se pueden validar, por ejemplo, dentro de la virtualidad, o hay cosas que se tienen que cotejar dentro de la presencialidad. Por ejemplo, las asignaturas que son netamente prácticas, pues deben verse en presencialidad. Sin embargo, los estudiantes de la noche, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, fueron a la universidad a ver una asignatura que se llama radio, producción de radio, fueron a ver otra que se llama fotografía digital, fueron a ver otra que se llama comunicación multimedia, y resulta que no encontraron la diferencia de tomarla virtual a tomarla presencial, y dicen que tal vez le hubieran sacado más partido a verla virtual que presencial. Esas son como apreciaciones, por eso es que es percepción, lo que la gente siente, y obviamente pues uno tiene que hacer un estudio que de alguna manera amplíe el compás de lo que está ocurriendo. Desde el punto de vista de la necesidad, por ejemplo, hay personas que desde la economía quisieran quedarse en virtualidad porque no tienen para gastos de transporte o cosas así por el estilo. También aparecen los elementos de bioseguridad y también aparece el estado de salud. Si viven con adultos mayores, si tienen la necesidad de quedarse en casa porque tienen comorbilidades, una cantidad de cosas. Entonces, ¿cuál es la invitación en este momento? A verificar específicamente ¿qué es lo que para nosotros sería un factor de análisis dentro de la encuesta de percepción? Es decir, son atributos que yo quiero revisarle al volver a la universidad. Ahora, no necesariamente tiene que ser este, por ejemplo, fue una encuesta de percepción sobre lo que los estudiantes de anoche vieron, y ustedes saben que ellos tienen una tendencia a no regresar a la presencialidad. Entonces, de origen, lo que ustedes puedan plantear desde el punto de vista estudio puede tener una cara completamente diferente porque ustedes sí están a favor de volver. Y eso puede estar manejando el estudio desde afuera. Por eso es que uno tiene que ser muy objetivo y muy claro de poder establecer cuáles son los conceptos y las variables que sean lo suficientemente genéricas para no tener inconveniente específicamente en el manejo del concepto. Bueno, muy bien. Entonces, esta sería la encuesta de percepción. ¿Qué le pasa a la encuesta de percepción? Pues ya habíamos dicho, es evaluada por un grupo, cada quien califica un ítem a nivel metodológico, ¿no? Se promedia el resultado final de la sumatoria dividiendo por el número de participantes y se sacan conclusiones a partir de la lectura del dígito promedio. Me vuelvo al resultado. Si yo tengo, por ejemplo, puntos que están calificados sobre 3, diría que a este punto en particular yo tendría que fortalecerlo, es decir, tendría que crearle estrategias para arreglarlo. Tengo que aclarar que esta calificación específica no está calificando, por ejemplo, esto, ¿sí? Simplemente era un número que ya estaba aquí dentro del cuadro y tenía otros atributos de imagen. Volviendo a la calificación, cuando yo encuentro calificaciones sobre 5, entonces quiere decir que a estas las tengo que mantener de alguna forma, porque están en nivel de excelencia, porque dice es el nivel mayor de percepción. Entonces a estas tengo que hacerle estratégicamente un programa para mantenerlas y seguir conservándolas tan positivas como siempre. En el caso de los de 4, pues les falta un poquitico para ser en grado de excelencia, para estar en grado de excelencia, pero las que podrían calificar por debajo de 3, sí necesito plantear un esquema y hacer toda una estrategia para lograr que pudiéramos obtener un resultado a partir de esta situación de medición. Volviendo entonces a nuestras herramientas, encontramos la matriz de percepción. La matriz de percepción es distinta, la anterior era la encuesta, es decir, una encuesta que le podemos aplicar a todo el mundo. En este caso vamos a aplicar otro instrumento de medición que se llama matriz de percepción. Este es un instrumento que establece lineamientos o atributos de imagen en distintos escenarios o medios disponibles de una organización.
La matriz de percepción diseñada para la compañía contempla evaluación por área que participa en el proyecto y una lectura o calificación de carácter general. Entonces vamos a verla, es muy similar a la que vimos de lista de impacto, pero nuevamente tiene un encabezado, ya sabemos acá que es la unidad de comunicación. Aquí sería el programa de comunicación social. Quiere desarrollar una investigación que permita mejorar la imagen y la comunicación para encontrar argumentos para volver a la universidad. Ahí en este caso, por ejemplo, la audiencia, podríamos determinar el programa al que pertenece la persona a la que nosotros vamos a entrevistar, el nombre de la persona, la ubicación, podríamos cambiar la ubicación por el periodo al que pertenece, la fecha de aplicación, así es el día en que se supone es participante del estudio. El actor, por ejemplo, aquí el actor cambiaría porque yo puedo entrevistar también a profesores, yo puedo entrevistar a profesores y puedo entrevistar a estudiantes. Entonces aquí podría decir actor, estudiante o actor, profesor o actor directivo universitario, el cargo que tiene en el caso de tener acá una categoría como docente o directivo. Consultor es la persona que realiza el estudio y la hora en la que se realiza el estudio. Para este caso no habría problema desde el punto de vista hora porque pues la hora no tiene mayor incidencia. El concepto de calificación dice cuáles son los siguientes escenarios de comunicación, medios, espacios que conoce o ha utilizado aquí. Por ejemplo, pensaría yo que podríamos identificar qué elementos necesita el estudiante para volver a la universidad y qué piezas de comunicación podríamos desarrollar para que fuera de conocimiento general, para hacer, digamos, como una especie de campaña que nos invitara a la universidad. Regresando a los conceptos que ustedes manejaron, ustedes dieron, digamos, unas soluciones. Esas soluciones estaban orientadas a cambiar los días de la presencialidad. Si quieren anotar, por ejemplo, para tenerlo, porque de aquí en adelante, por ejemplo, el día lunes, vamos a tener que empezar a elaborar nosotros mismos nuestras fichas y los aspectos que vamos a tener en cuenta para el estudio. Entonces, manejar los días de la presencialidad. Les cuento de una vez que por disposición del Ministerio de Educación se contemplan solamente 4 días en la universidad, ¿sí? Esos 4 días es de lunes a jueves, el viernes no está incluido. Habían mencionado aspectos de precio, habían mencionado aspectos que tenían que ver con descuentos y esos descuentos estaban en el tema de la cafetería, del café gratis, de buscar otros incentivos desde bienestar universitario, que fue lo que dijo Fernanda, ligando esos incentivos con el volver, pero al mismo tiempo que tengan una relación no solamente con la lúdica, sino con es decir, para hacer de la universidad un lugar que no fuera solamente un lugar de estudio, sino un lugar de establecer relaciones, pero adicionalmente también hicieron esta relación con el factor económico. El tema, bueno, lo de las vacunas, la generación de un ambiente feliz, involucrar al grupo de representantes y a los estudiantes en general. Ok, ya el resto son elementos que ustedes pueden revisar. Entonces nos quedaría la posibilidad de hacer encuesta de percepción para unos temas y matriz de percepción para otros. Entonces, ustedes elegirán, ustedes tienen una serie de herramientas que pueden tener en cuenta para empezar a construir el estudio. Entonces, ¿cuál sería la metodología para realizar el estudio? Primero, tenemos que focalizar un objetivo del estudio. ¿Qué queremos lograr? Queremos identificar las causas por las que a la persona no le gusta ir a la universidad, no le gusta volver, o
lo orientamos hacia qué sería positivo crear en la universidad para que la gente volviera, es decir, como un aspecto motivacional. Esa es una primera situación que ustedes deberían definir. Eso es lo primero que tenemos que responder. O sea, el estudio estratégicamente, ¿qué es lo que va a resolver? Ya ustedes definirán qué es lo que van a tener en cuenta. El estudio que va a resolver. Entonces, ahí necesariamente estaríamos enfocados a varias variables. A crear un ambiente positivo para el regreso. También se nos aparece el incentivo para el regreso. Que en medio de todo estaría proponiendo todo lo que ustedes dicen de generar ambientes, o sea, tendrían una relación, pero hay que focalizarlo, porque es que no podemos resolver todas las cosas al mismo tiempo. Y lo otro sería establecer los canales y los contenidos que desde comunicación apoyarían el regreso. Pero como ustedes ven, esto es bastante ambicioso. Y es bastante ambicioso porque no podríamos estar creando piezas de comunicación sin tener un soporte interno de lo que vamos a hablar. O sea, yo no puedo crear un contenido para redes sociales sin saber de qué voy a hablar. O sea, necesito definir la primera fase. Entonces, hagamos un sondeo de opinión más o menos. ¿Se irían por crear un ambiente para el regreso o aclarar incentivos para el regreso? ¿Qué dice cada una de ustedes? A ver, Nicole, que te veo de primeras, ¿qué opinas tú? Profe, ¿me repites las opciones, por favor? Las opciones serían crear un ambiente positivo para el regreso o trabajar sobre la creación de incentivos para el regreso. No, la primera, la de crear el ambiente. La de crear el ambiente. Entonces voy a poner aquí crear el ambiente y de incentivos para el regreso. Listo, entonces Nicole vota por crear el ambiente. Mafe. También elijo la primera, profe. Crear el ambiente. Ana María, que tiene la camarita apagada. Yo creo que también crear el ambiente, profe. Ok. Fernanda. La primera, profe. Ok. Ashley. Crear el ambiente. Muy bien. Laurita. También, profe, la primera. Ok. Charik. Crear el ambiente, profe. Muy bien. Ahí, o sea, ahí ya no tenemos opción de la otra, pero igual le vamos a dar la opción de votación completa. Gonzalo. Sí, profe, crear el ambiente. Perfecto. Natalia. También, profe. Lisette. A mí me gustaba más la otra, la de crear incentivos. Ok, perfecto. ¿Y Brian? Profe, la de los incentivos. Ok. Creo que ya votamos todos, ¿verdad? Listo. Pues digamos que por votación nos fuimos por crear el ambiente. Vamos a ver entonces si nos alcanza el tiempo para pensar un poquito en incentivos, pero eso sería trabajar bastante fuerte para que el estudio estuviera orientado a crear un ambiente para el regreso
y que nos quedara un espacio para sondear también opinión a partir de otros mecanismos de medición que aportaran el tema de los incentivos. Con eso le damos gusto aquí a nuestros compañeros que quisieran irse por ese lado. Si fuese entonces la creación del ambiente, ya tenemos un foco y el foco del estudio es realizar un estudio de percepción que nos permita crear herramientas que faciliten volver a la universidad. Lo estoy escribiendo. ¿Qué calificativo le pondrían al ambiente? Propicio, positivo. ¿Cuál sería? Pónganse ustedes de acuerdo. Sería realizar un estudio de percepción que nos facilite la creación de un ambiente. ¿Cuál sería la caracterización de ese ambiente para volver a la U? Entonces, califiquen ustedes el ambiente. ¿Qué queremos dejar del ambiente? Es ¿qué calificativo le ponemos al ambiente? Si quieren votar por palabras. Positivo, propicio, adecuado. Digo que propicio. Señora, Yo digo que propicio. propicio, dices tú. ¿Quién más propone? A ver, Charik. Profe, estaba pensando que de pronto un ambiente tenso a veces se siente, entonces podría estar como en la lista de opciones. Ah, ok, pero en este caso estamos, bueno, anótalo porque tenemos que tenerlo en cuenta. Eso, por ejemplo, es importantísimo porque un objetivo podría ser aliviar las tensiones, ¿cierto? Entonces, digamos que está no en la pregunta que yo estoy haciendo, sino dentro del contexto del estudio, sino que al ambiente le estamos poniendo una característica y es o positivo, o propicio, o adecuado, feliz, no sé qué, cómo quieran llamarlo. Pues, profe, entonces adecuado para mí. Adecuado, ok, adecuado para ti. Listo, Gonzalo, ¿qué dices? Profe, estaba buscando otro, pero no, yo sí creo que o positivo o propicio. Pero estaba buscando otro que funcionara, pero no encontré. Pero entonces elige entre positivo y propicio una de las dos. Positivo. Positivo, listo, Natalia. Yo digo que adecuado. Adecuado. Lisette. Yo te decía que propicio. Propicio, sí creo que fue la primera cruz que puse por acá. Brian. Positivo, profe. Positivo. Nicole. Profe, estaba pensando como en agradable, pero pues positivo también. Agradable. Vamos a poner la tuya, a ver qué pasa. Mafe. Propicio, profe. Propicio. Ana María. Positivo, profe. Positivo. Laurita. Positivo, profe. Ok. Gonzalo, su merced ya eligió, ¿no? Ashley, ¿Ashley se cayó o es que no? Ah, no, aquí ya te veo, Ashley. Es que como abren las pantallitas, entonces yo lo tengo acá en una columna y voy en orden y abren la pantalla, pum, y me saltan de primero. Ashley. Propicio, profe. Propicio. ¿Y Natalia no estaba por ahí?
Yo ya dije, profe. Ok, Fernanda, no ha dicho. Ameno, profe. Ameno, otra palabra. Señor Jesús, entonces aquí tenemos positivo, propicio, adecuado, feliz, agradable y ameno. En medio de la votación, entonces surgen dos que son agradable y ameno. Positivo tiene más puntos que luego propicio y luego adecuado. ¿Por cuál nos vamos? ¿Por positivo? ¿O quieren volver a votar? Porque es que lo que pasa es que cuando uno está en grupo de comunicación, le toca poner todas las opciones porque nosotros debemos ser los primeros convencidos de lo que estamos haciendo. Si no estamos convencidos nosotros, pues calculen el resto cómo se va a sentir. Entonces tiene que haber un convencimiento. Voy a dejarle a Fernanda y a Nicole, que fueron las personas que aportaron dos nombres más. ¿Por cuál se van? ¿Por positivo o por propicio? Yo positivo, profe. Positivo. ¿Y Fernanda? Profe, pues es que yo decía ameno, porque ameno es una palabra que reúne todas esas cualidades. Digamos, es un lugar que para pasar el tiempo lo pasas de una manera agradable, positiva, con todas esas cualidades que ya habíamos dicho todos. Ok, entonces, nuevamente, tenemos las condiciones: positivo, propicio, adecuado, agradable y ameno. ¿Hay alguna más? Porque voy a cerrar alternativas, o sea, estoy dejando atributos. Entonces, vuelvo a abrir la votación. Positivo, propicio, adecuado, agradable y ameno. Entonces, Nicole. Profe, yo creo que me quedo con positivo. Positivo, ok. Fernanda, ameno. Ashley. Propicio, profe. Propicio. Vamos entonces acá a bajar. Laurita. Laura. Positivo, profe. Positivo. Positivo. Natalia. Positivo, profe, también. Mafe. Ameno, profe. Ameno. Ana María. Ameno, profe. Charik. Positivo, profe. Gracias. Gonzalo. Positivo. Lisette. Propicio. Brian. Positivo, profe. Ok. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguien faltó? No. No. Todo el mundo votó. 6. Listo. Entonces, positivo tiene 6 votos, propicio 2 y ameno 3. Entonces nos vamos con ambiente positivo. Realizar un estudio de percepción que nos facilite la creación de un ambiente positivo para volver a la U. Ese sería el nombre del proyecto como tal. Ahora, si analizamos qué aspectos podría percibir la gente como aspecto positivo, ¿qué dirían? Hay que ponerle atributos a esta calificación. Lo positivo sería desde cuáles puntos de vista. Pensemos en las categorías grandes, por ejemplo, desde lo físico, desde lo académico, desde lo lúdico,
podrían ser categorías. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podrían ser esas grandes categorías que podríamos revisar? Tal vez desde lo lúdico. Desde lo lúdico. Miremos qué variables inciden en un ambiente para hacer un ambiente positivo. ¿Alguien puede buscar por Google, por favor? Pues, profe, que sea como cómodo, agradable. Entonces, cómodo, agradable. Ok. Ya anoté. Cuando ustedes han ido a la universidad desde ese punto de vista, ¿qué es lo que no, o sea, lo que les parece bueno de ese regreso a la universidad? Pensando en el ambiente positivo. Que las clases se desarrollan de mejor manera. Ok. ¿Qué más les ha llamado la atención? Profe, la comunicación más directa con los docentes y los compañeros. Comunicación más directa. Y compañeros. ¿Cómo fue que lo planteaste, Lisette? ¿La clase es más qué? Se desarrollan de mejor manera. Ok. ¿Qué han visto que contribuiría, por ejemplo, a que estuvieran todavía más chévere? Lo que ya vieron, pues, de las sedes y... Sí, profe, que uno puede como aprovechar los espacios de la universidad, lo que nos brinda la universidad. aprovechar espacios. Pero los espacios, ¿los encuentras muertos o los encuentras vivos? Pues digamos que sí, le hace falta como lo que decíamos, como algo de juegos, cosas así que podamos interactuar más chévere, pero igual digamos que los sitios de descanso que tienen y más el gimnasio, siento que están bien, me gustan. Y pues es un lugar cómodo para uno estar un rato hablando con los compañeros o así haciendo cualquier otro tipo de cosas. Ok. Ahí había clases de Zumba y de baile. ¿Eso sería interesante? Ay, sí, profe, sería chévere. Sí, ahí las dictaban. Sobre todo en la sede 4. En la sede 4 es donde está el gimnasio y las clases de Zumba y todo eso. ¿Qué se les ocurre? ¿Sabes, profe? Yo que estaba pensando que es como, porque yo siento que, pues no sé si la haya, pues yo no he tenido la experiencia como de experimentarla, pero como sentir esa cultura de la universidad. Entonces, como en otras universidades es muy importante el día de su fundación o días así. Entonces, ayer que estaba pensando sobre esto, era como incentivar esos temas, que la gente le guste conocerlo y que lo tenga en mente, porque de esa forma, pues uno se siente más parte de eso y pues está más orgulloso del lugar a donde pertenece. Ok, Es como que a futuro pensar en la idea de un festival de UDC como tal, que celebre ese día con diferentes actividades y pues obviamente eso que se vuelva tradición. ok. Listo. ¿Qué más se les ocurre?
A mí me parece que, digamos, la universidad va bien por el camino, digamos, de implementar tecnología dentro de los salones, ¿no? Listo, pues por el momento es algo que está muy nuevo y pues no todos sabemos utilizar, digamos. Pero con el tiempo, digamos, es muy importante ese avance que está haciendo la universidad, tecnológicamente hablando. Claro. Todo lo estoy anotando. ¿Qué más? Porque es que a lo que nos vamos a ver enfrentados el día lunes, entre otras cosas, pues les comento de una vez. Ustedes hacen su sesión común y corriente. Yo lo que pasa es que nosotros tenemos visita de pares del ministerio. Y yo soy la secretaria del Consejo Académico Superior y me toca estar en las sustentaciones por lo menos lunes y martes. Lo que necesitamos es avanzar un poco, efectivamente, en el estudio. Por eso estoy dejándolos pensar, porque igual en plenaria, acá en Zoom, se van a poner de acuerdo y van a realizar obviamente las matrices que vamos a tener que aplicar con los estudiantes para tomar decisiones y para plantear una estrategia a la universidad y obviamente pues con la argumentación del caso, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, no es mala idea que después de que termine la clase de las 12 y durante toda la tarde se hagan cosas, se hagan actividades de música, se hagan actividades de teatro, se pueda ensayar con un grupo de teatro, se pueda ir al gimnasio, se pueda jugar ping-pong, o sea, todas esas cosas, es decir, pero hay que hacer una estrategia para eso, porque como la gente tiene clase de 8 a 10 y de 10 a 12, ¿cómo hacer que vivan la universidad? Tendrían un espacio muy pequeñito, un espacio muy chiquito, y ese espacio muy chiquito es el cambio de clase. Pongamos que los profesores dejaran en principio faltando un cuarto para que la hora se termine y empezar clase a las 1:15 para dejar media hora para comer, media hora para jugar, pero es muy poquito. Mientras que si las otras actividades están habilitadas, por ejemplo, después para ir a almorzar allá, para, no sé, utilizar las terrazas, utilizar el gimnasio, utilizar los salones de todas estas cosas, sería un gancho importante porque uno podría ir a parchar a la universidad prácticamente en la tarde, ¿no? Uno sabe que la biblioteca está abierta, pero pues realmente ya las bibliotecas como que no llaman la atención de a mucho, porque ya todo es digital, o sea, ¿qué le pone uno de biblioteca a esto? Todo está en lo digital y no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué se les ocurre? Porque pues sí, debemos dejar sentadas las bases de lo que va a ser nuestro trabajo. En ese caso, Nicole, te tocaría, pues creamos una sesión de Zoom para abrirla y hacer la grabación y hacer todo el taller durante el tiempo de la clase. Aquí ya estamos avanzando bastante, o sea, ya tenemos el nombre del estudio, sabemos que nos vamos a focalizar sobre la creación de un ambiente de regreso, estamos identificando qué categorías. Hasta ahora, pues entonces han dicho que las clases son positivas desde el punto de vista de una comunicación directa con profesores y compañeros, unas clases más cercanas que se realizan de mejor manera, donde se pueden aprovechar los espacios y donde hay vida universitaria, donde hay unas salas de descanso muy bonitas, donde hay gimnasio, donde hay otros salones, por ejemplo, para la lúdica, como las clases de Zumba, que hay que vivir la cultura, incentivar, por ejemplo, con temas de cultura, crear el Festival IUDC, que se vuelva tradición y aprovechar el tema de tecnología que va a ser muy importante, como lo plantea Fernanda. Entonces, ¿qué más se nos ocurre? Podemos revisar que esté en esta vía para que ustedes puedan determinar cuáles son
los parámetros sobre los cuales van a hacer esta matriz, porque si ustedes se fijan, el lineamiento puede ser el concepto como tal. Por ejemplo, entretenimiento, ejercicio, no sé, utilización de los espacios recreacionales. ¿Qué Profe, una sería? pregunta, Señora, ¿pero en la universidad sí hay biblioteca o no? claro, cada sede tiene una biblioteca. La sede donde estábamos nosotros en el 4.º piso, lo que pasa es que hay que subir al 4.º piso, ¿es 4.º o 5.º? Creo que 4.º o 5.º, pero hay que entrar por la escalera por donde entramos a la sede y seguir esa escalera frontal, porque si se van por los corredores transversales, eso no los va a llevar a ninguna parte. Entonces, vas hasta el último piso y ahí está una de las bibliotecas más grandes. En la sede 2 pasa igual. En la sede 2 la biblioteca está en el 5.º piso. En la sede 1 está en el 1.er piso. Ahora, la sede 3 y la sede 2 tienen un problema y es que no hay acceso para personas en condición de discapacidad. Eso tiene problemático el tema de haber puesto en esa pajarera la biblioteca, porque como nosotros tenemos personas que están limitadas en movilidad y también tenemos personas que están limitadas desde el punto de vista, por ejemplo, en condición de discapacidad visual, entonces eso no les permite subir con tranquilidad o siempre necesitan a alguien que les ayude. Entonces, pues ahí no está como muy chévere el tema de que la biblioteca esté allá arriba, pero claro que las tenemos. En todas las sedes hay una biblioteca. Profe, pero entonces eso es importante, ¿no? Claro, Hacer una estrategia para también ayudar a esa población que hay en la universidad que no tiene ese acceso como nosotros a esos espacios por diferentes causas. exacto. Entonces hay que tratar el tema de la discapacidad. Otra cosa que pasa en las bibliotecas es que al lado tienen unos salones que tienen muchos computadores. O sea, la persona que tenga inconveniente desde su casa, por ejemplo, para entrar a internet o lo que sea, en todas las sedes hay computadores y pegado a la biblioteca hay muchos computadores. Entonces, por ejemplo, no sé si estén funcionando. Sería fundamental que todo funcione, porque hay personas que podrían quedarse en la universidad haciendo trabajos en las horas de la tarde. Entonces, ahí pues estamos planteando todas las opciones que puede haber. En este caso, tendríamos que fijar qué va a ser lo que le vamos a preguntar a la gente para crear una estrategia comunicacional que le permita a la universidad volverse más activa, es decir, crear estos espacios. ¿Sí se sienten ubicados o se sienten medio perdidos? Yo siento que con un ejemplo quedaríamos como más claros. Ok, entonces vamos a empezar a diligenciar esta matriz. Vamos a utilizar esta. Entonces, aquí podríamos escribir comunicación social está desarrollando un estudio para, ¿qué será lo que no aparece acá? Un segundito, a ver si yo puedo agrandar esto. Para la
creación de una estrategia es un estudio de percepción. Espérenme que así de una vez economizamos palabras. Como es estudio de percepción y se va en mayúscula, estudio de percepción, creación de una estrategia que nos facilite la creación, no, para la realización de una estrategia que nos facilite la creación de un ambiente positivo para volver a la U. Vamos a poner la U con comillas. Esta investigación está focalizada en el mejoramiento de la imagen y comunicación para dicho fin. Agradecemos responder las siguientes preguntas para lograr este objetivo. Entonces, aquí ya sabemos que audiencia, nombre, ubicación, fecha de la aplicación, actor, cargo, consultor y hora. ¿Cuáles de los siguientes escenarios medios o espacios considera pueden contribuir a la creación de un ambiente positivo para volver a la U? Califique de 1 a 5, siendo 1 el menor valor y 5 el mayor valor, los siguientes criterios con respecto a cada uno de los escenarios, medios y espacios ahí, por ejemplo, entonces ya tenemos el encabezado, ¿cierto? Entonces el encabezado quedaría: Comunicación Social está desarrollando un estudio de percepción para la realización de una estrategia que nos facilite la creación de un ambiente positivo para volver a la U. Esta investigación está focalizada en el mejoramiento de la imagen y comunicación para dicho fin. Agradecemos responder las siguientes preguntas para lograr este objetivo.
segundo, por favor, niñita. Listo, entonces aquí más o menos ya tenemos un encabezamiento. Entonces dice, ¿cuáles de los siguientes escenarios, medios o espacios considera pueden contribuir a la creación de un ambiente positivo para volver a la U? Entonces aquí lo que podemos identificar es, por eso es que les decía que teníamos que armar unas categorías. Y dentro de esas categorías tendría que haber, sin embargo, las voy a dejar acá. Condiciones de aula, por ejemplo. Espacios lúdicos. Actividades. Ahí tendríamos que pensar qué es lo que vamos a preguntar. Esta parte es la que ustedes tienen que ayudar a construir. Entonces, tenemos condiciones de aula, espacios lúdicos, actividades. Digamos que las actividades las dejamos interclase. Aquí podemos dejar actividades extra clase. ¿Y qué otro aspecto podríamos dejar acá? ¿Qué se les ocurre? Puede ser, digamos, algo que tenga que ver con servicio al cliente, o sea, que ya va más ligado a la sede administrativa, cómo lo atienden a uno, no solo en la sede administrativa. ¿La empresa de ustedes? Servicio unitario, servicio universitario. Sí, señor. Espérame a ver si cabe. Entonces, por ejemplo, aquí es donde empieza el tema. Por ejemplo, aquí tendríamos que... En ese lugar hay una persona. Ellos quedan al lado, en medio de la persona, van a interactuar y hay un instante en medio de ellos. Él toma la iniciativa para conversar y empieza a hacer preguntas. Que no sé si en qué variable dejarlas. Condiciones de aula, espacios lúdicos, actividades interclase, actividades extraclase, servicio universitario. Déjenme ver si es pertinente dejarla horizontal o si es pertinente. Ay, Dios. Ay, no puede ser. ¿Se borró? No, aquí está. Entonces... Son los pollos a tu mismo joven con las características. Pero en realidad, un grupo de eso me gusta. Le preguntas sobre después de preguntar y camina la donde está la puerta.
Acá hay un problema y es que como no están creadas estas categorías, entonces la gente no puede calificarlas. ¿Sí? A ver si me hago entender, porque esto es lo que nosotros no podemos calificar desde el punto de vista que nosotros las estamos creando, pero no están creadas, y si yo someto a una evaluación de 1 a 5, nos tendríamos que ir, o sea, desde el punto de vista ambicioso, como estaba pensando yo ahorita, por ejemplo, las condiciones de aula, obviamente, es que estos calificativos que están acá tienen que ser comunes frente a estas variables que están aquí, ¿sí? Entonces, para yo poder calificar, tengo que conocer. Ahora, el hecho mismo de tenerlas o no tenerlas, si las califico, no me estarían a mí ayudando específicamente a que la gente volviera. Estaría pensando en el imaginario de querer tenerlas, ¿sí? Pero no calificarlas desde lo que ya hay, sino de querer tenerlas. Está bien difícil este tema de este estudio, así. Profe, Señora, o sea que, digamos, esto serviría más para la encuesta de percepción que para la matriz. Es que no entiendo, me confunden esas dos. Porque pues lo que tú claro, dices es cierto, estas no las podemos evaluar, digamos, en este sentido porque no existen, pero mientras que si lo hacemos en una encuesta de percepción, ellos pueden decir como, bueno, yo creo que sí, un 5 puede ser que la necesitemos mucho y un 1 puede ser que no lo necesitemos. sí, sí puede ser. A ver, por ejemplo, en la encuesta de percepción podemos tener un elemento de percepción y cambiarlo a esta columna, ¿sí? Y aquí que la gente califique en el imaginario de lo que cree conveniente para la creación de un ambiente, ¿sí? Eso que tú estás diciendo es completamente lógico. Ahora, la cosa de poderla evaluar específicamente es que como no la tenemos creada, entonces obviamente no la pueden calificar. Entonces, esta sería una condición, digamos, como distinta. Aquí lo que tenemos, vamos a seguirle el paso al ICED. Entonces, condición de aula. Espacio lúdico. ¿Para qué sirven todas esas cosas? Obviamente para percibir qué es lo que piensa la gente con respecto al tema. ¿Qué es lo que la gente quisiera que se tuviera para estar más feliz? Porque finalmente el objeto del estudio va a ser realizar un estudio de percepción que nos facilite la creación de un ambiente positivo para volver a la universidad. ¿Sí? Entonces, ahí todos estarían aportando y nosotros podríamos identificar si es muy importante tener actividades interclase o si es más importante tener actividades extraclase o si es más importante tener actividades de aula, ¿sí? Ahí podríamos identificar cuál es la tendencia general. Entonces, obviamente nos toca revisar una por una. Entonces, son condiciones de aula, espacios lúdicos. ¿Sí me hice entender, Lisset? No, profe, pues es que no entiendo. Ya voy. Vamos a ver. No, que todos estamos perdidos, profe. Ya, ok. Vamos a ver. Actividades extra clase. ¿Y la otra era cuál? La que tenemos por acá es servicio universitario. Es que esta es la dificultad de hacer esto desde la virtualidad, porque esto es mucho más fácil de manera presencial. Entonces, pongamos acá, vamos a intervenir la encuesta de percepción.
aquí dijimos que eran condiciones favorables para crear un ambiente positivo para el regreso a la U, ¿cierto? Este es el tema, ¿no? Entonces, acá vamos a borrar todas estas. Y aquí tenemos que dejar una categoría porque tampoco podemos juntar peras con manzanas. Entonces, condiciones de aula. Aquí vamos a borrar la calificación. ¿Lo estamos viendo? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué tienen las aulas? Entonces, tienen un contacto directo con el docente. Tienen un contacto directo con estudiantes. Tienen sillas con distanciamiento. ¿Qué más hay en las aulas? Hay facilidades tecnológicas. Las facilidades tecnológicas pueden ser facilidades tecnológicas en sitio y facilidades tecnológicas de conectividad. La voy a dejar aquí como híbridas porque es que eso permite Zoom e interno, ¿no? Que es lo que ha pasado con los que se han conectado virtualmente y los otros que están allí. Es que hay que pensar de manera global con el resto de la universidad. ¿Qué más habían dicho que tenía que ver con las condiciones de aula? Posibilidad de mayor entendimiento del contenido. ¿Qué más podría estar formando parte de esta condición de aula? Yo no sé si ahí entra lo que es el fácil acceso a las aulas por parte, digamos, de esa población con discapacidad. No, en ese caso no, porque es que las personas con discapacidad tienen normalmente clase en el primer piso. O sea, si hay un salón, un curso que tenga problemas desde ese punto de vista, es decir, que hay que facilitar el acceso y nosotros no tenemos una construcción que sea amigable, el único inconveniente es con el acceso a la biblioteca. Pero de resto, todo el mundo tendría clase en el primer piso. O sea, de esa manera se soluciona. No ponen ahí, hay acceso para sillas de ruedas, hay acceso para personas discapacitadas, hay colaboración. El único inconveniente es para subir a la biblioteca. ¿Ves? ¿Qué más se les ocurre? Condiciones de bioseguridad, por ejemplo. ¿Qué más? Ahí ya tienen un ejemplo, ahí ya está la cosa más clara.
Lo que nos toca leer bastante, que tenemos que esforzarnos por leer, ¿verdad? Es que vamos a tener que adquirir habilidades. Y las habilidades adquieren ¿Qué pueden aportar? Porque esto mismo hay que hacerlo, elementos de percepción desde el punto de vista de espacios lúdicos. Entonces, la tabla hay que multiplicarla y hacer el estudio por todas las variables. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que haría sería insertar una nueva diapositiva, esta copiarla, dejarla aquí. Voy a copiar. Quiero duplicar diapositiva. No, ya está acá. Entonces, aquí tenemos condición de aula y aquí tenemos percepción. Aquí cambiaríamos a el siguiente elemento, que serían espacios lúdicos. En espacios lúdicos, ¿cuáles qué dirían que hay que integrar dentro de esto? Aquí podemos juntar dos cosas. Espacios lúdicos para actividades interclase. Porque eso es lo que queremos, ¿cierto? Aquí en este caso este sería con minúscula. Y entonces aquí ustedes ¿qué aportarían? Que son los espacios lúdicos para interclase. Entonces, mesas de ping pong. ¿Qué otras cosas? Juegos de mesa. ¿Qué más? Lo que habíamos dicho como de danzas, teatro. Pero eso no lo podemos hacer interclase. Eso tiene que ser en una extraclase, o sea, en las horas de la tarde, porque ¿qué hacemos en 15 minutos? No hacemos nada. Pero sí podemos hacer pausas activas. Y las pausas activas en media hora sí podemos realizarlo. ¿Qué opinan? Sí, eso sí es verdad. ¿Cierto? Pausas activas. Ahí la cosa sería cómo hacerlas, pero si votan porque sí, pues entonces se hace la creación de las pausas activas y se dice cómo. Promociones en cafetería, podría ser. Pero ¿qué se les ocurre, chinitos? ¿Qué más de todo lo que han dicho? Miremos lo que habían revisado antes. Pero es que creo que la mayoría están en extra clase. No, no importa, ponemos unas interclase y las otras extraclase. Ahorita volvemos a hacer el cuadro y si es suficiente hacer unos solo espacios lúdicos para actividades, las juntamos las dos, pero evidenciemos primero si son bastantes las interclase o son poquitas. Entonces, creemos la otra. Entonces, estas son extra clase.
Entonces, en extra clase, ¿cuáles serían? Gimnasio. Ay, no. Perdón que aquí se me despipoló esta cosa. Aquí tendríamos gimnasio. Aquí tendríamos clases de baile. Aquí tendríamos teatro, por ejemplo, ¿se les ocurre? ¿Qué más se les ocurre? Las clases de música también sería. Ok. Entonces, listo. Aquí lo que haríamos sería dejar ya abierto esto. O sea, esto lo voy a compartir específicamente con ustedes. Regálenme 2 segundos. Para que ustedes lo puedan trabajar y puedan establecer de alguna forma cómo se establecería las matrices para este estudio. ¿Ya hay más claridad o no? Déjenme saber. O sea que con base a esto que estamos haciendo de la tablita de percepción, podemos hacerlo de la otra tabla que es la matriz, ¿sí? Pero de manera posterior, porque en este caso nosotros tenemos primero que fijar cuál es el estudio. Me deja. Voy a escribir para que ustedes puedan desarrollar esto, pero tienen que poner las condiciones. Voy a mirar a ver de cuál manera es que se puede hacer mejor esta clase. Y de pronto el día lunes pudieran tener la clase doble con el profesor, con el profesor de producción audiovisual. Porque veo que está como enredado el tema para ustedes. ¿Qué opinan? Es que igual tienen que darme alguna retroalimentación porque si se quedan mudas yo no puedo entender qué es lo que sienten y qué es lo que no sienten y qué es lo que entienden y qué es lo que no entienden, porque estoy aportando claridad al tema, pero ni aún así, estando muy fácil el tema, permite pues que yo conozca qué están haciendo, ¿no? O sea, qué piensan. Profe, pues yo, o sea, es que por mi parte, a ver, yo, digamos que ya entendí a qué te refieres con el hecho de usar la encuesta de percepción, que sería ya ver como detalladamente ciertos atributos en particular de una situación, o en este caso, pues de uno de los espacios. Entonces, Exacto. digamos que yo entiendo eso, sin embargo, no sé, no, pues no sé, en mi cerebro digo como quizás es muy largo a la hora de la aplicación, o no sé qué tan viable es que uno haga tantas encuestas de percepción. No sé, porque bueno, entiendo que son con circunstancias distintas, pero digamos que es como, bueno, ya me llenaste la de las aulas, ahora vamos con lo de los espacios lúdicos. Entonces yo creía que todas se iban a hacer en una misma, iba a ser como algo grande, pero también entiendo que no puede mezclar lo de un tema con otro y por eso es necesario como describir las condiciones particulares de cada espacio o de cada idea.
Lo otro es que entonces, pues como yo creía que iba era en ese sentido, y lo de la matriz como de percepción me tiene un poco confundida, digamos que yo lo que pensé era que quizás, bueno, en lo de encuesta de percepción se me como tal espacios, entonces, como califique de 1 a 10, 1 a 5, perdón, ¿cuáles de estos elementos considera que serían necesarios pues para, no sé, bueno, para crear un espacio que sea favorable y positivo a la hora del regreso a la U? Entonces ahí nombrábamos los espacios y la persona calificaba si lo consideraba como un 1 innecesario o un 5, que algo sea muy necesario, entonces así como en grandes rasgos. Ya para la matriz, yo lo pensé fue de otro modo, entonces era como, listo, están establecidos los 4 espacios, 5 espacios, y en donde decía alineamientos, o sea, como en la partecita horizontal, lo que iba hacia abajo, quizás era como, no sé, voy a poner un ejemplo, como una característica de un lineamiento que fueran, no sé, precisos o entonces como, bueno, un espacio, digamos, un salón de clases que sea, que tenga calidad, ejemplo. Entonces, si consideramos que es necesario que tenga claridad o que tenga calidad o que sea preciso o no sé, es que pensé como lo pensé como de ese modo, entonces eso es lo que a mí me tiene confundida porque lo que te digo, también no sé si a la hora de aplicar la cantidad tan extensa de encuestas de percepción pues sea viable. Eso es lo que a mí particularmente me pasa. No, básicamente el tema de tener varias encuestas con respecto a esto, simplemente estás aplicando, no podríamos tener más de eso, ¿sí? Más de 3 abiertas y lo que te daría sería por calificación, si la gente, por ejemplo, en espacio lúdico y actividades extraclase, sí le jugaría al gimnasio, a las clases de baile, al teatro, a la clase de música. Entonces ahí lo que encuentras es una percepción. La gente de alguna forma tendría la posibilidad de votar y ustedes tendrían la posibilidad de evidenciar si a esa persona le llama o a ese grupo de estudiantes les gustaría la actividad o no les gustaría la actividad. Mafe, por ejemplo, dice clases de música, pero puede ser que no lo califiquen bien. Entonces, ahí está la cosa. Entonces, pues no sé, creo que voy a dejar la clase hasta acá. Voy a mirar qué hacemos para la clase del lunes para poder continuar con esta dinámica y pues facilitarles la vida a ustedes. Entonces, pues ya tendríamos que terminar, pero vamos a buscar una solución. Bueno. Bueno, Listo, ok. Bueno, entonces que les vaya bien. Bueno, muchas gracias y que tengan una linda clase y un feliz día. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, profe. ok. Chao, profe. Gracias, chao.